Bienvenidos, bienvenidos a la clase de seminario sobre temas socioambientales del código FG015. Estimadas alumnas y alumnos, ya estamos en la semana 11. Esta es la última clase previo a que estemos en nuestro segundo examen parcial. Espero que estén leyendo, que estén estudiando, etcétera. Sí, no solo las preguntas, sino más que todo el poner atención, el escuchar las clases para ir aprendiendo poco a poco y hacernos los profesionales que realmente necesita Guatemala y de los que necesita la Universidad Rural. El tema de hoy, vamos a conocer un poco sobre qué son las conclusiones del informe final, recomendaciones del informe final, la redacción de bibliografía de acuerdo a las normas APA, la redacción de introducción, prólogos, presentaciones y carátulas. Entonces vamos a hacer una elaboración de informe final. Su catedrático máster Cientia ingeniero René Irán Cargano Romero. El día de hoy, entonces, nuestros objetivos son los siguientes. Primero, vamos a realizar ahí conclusiones del informe final. Es de acuerdo a las características de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Universidad Rural de Guatemala. Ahí va a ser el enfoque, las recomendaciones del informe final, la redacción de bibliografía de acuerdo a la norma APA. Entonces, también vamos a redactar esa introducción, el prólogo, la presentación, carátulas y elaboración de informe final. La primera parte, que son las conclusiones, y nos vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo último que escribimos es parte de la introducción, porque ya tenemos todo el enfoque y con todo el énfasis podemos decir de qué se trata nuestra investigación. Entonces las conclusiones van a ser una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Entonces, ¿qué va a constituir esto? Pues esta es la última parte del contenido de la tesis o del trabajo de investigación y va a representar entonces nuestro discurso de cierre de la misma, ¿verdad? Por ello, entonces, esta conclusión o las conclusiones deben de contener todos esos elementos necesarios y que sean suficientes, ¿verdad? Para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. Entonces, el procedimiento seguido para su desarrollo puede ser por medio del cumplimiento o no de los objetivos, tanto el general como el específico, y debe dejar bien claro en el lector, porque esto se vuelve público, de todas esas características generales de la investigación realizada. Teniendo nosotros esto, vamos a ir considerando que las conclusiones entonces tiene 4 puntos fundamentales. El primero, que está aquí, por cada objetivo específico trazado en ese trabajo que vayamos a realizar, debe existir solo ¿qué? Una conclusión, por favor, con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió con el objetivo y a qué resultado se llegó, ¿verdad? El número 2 sería que no debe existir información que no se haya planteado. Ojo con esto, en todo ese cuerpo del trabajo nosotros planteamos el trabajo, entonces, es decir, que no es correcto escribir temas nuevos en ese punto, ¿verdad? En las conclusiones. Y como número 3, también es muy necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin de que el lector se contextualice y posteriormente puedan adentrarse en el cuerpo de la conclusión. Y vamos a manejar también como punto 4 una extensión moderada, por favor. Les recomendamos que sea entre 1 y 4 páginas, si es que es muchas las conclusiones, con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear también las conclusiones finales de su estudio, ¿verdad? Pero que tampoco llegue a escribir más de la cuenta. O sea, y volver todo esto muy complicado, ¿verdad? Entonces, el proceso debe de llegarse a que sea una buena lectura y un buen entendimiento de este apartado, o peor aún, todavía tendríamos que se convierta en otro capítulo. No, tiene que ser bien definido
manejándolo con una extensión moderada. La universidad sí lo solicita. Eso en cuanto a las conclusiones, pero está el otro apartado de las recomendaciones. Estas van a constituir un ítem, miren ustedes, que va de la mano con las conclusiones de la investigación. Yo no puedo recomendar si no concluyo, o yo no puedo concluir sin dejar de hacer una recomendación. Entonces, en algunos casos, las conclusiones y las recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes deben de aprender que este apartado de la tesis, oigan bien, es aquel donde el investigador o ustedes como grupo van a condensar aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio, pero que no se incluyeron como parte del texto final, ¿verdad? Entonces, dichas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados con esa temática investigada. Entonces, aquí vamos a determinar que las recomendaciones de la tesis sean un punto de interés, porque es lo que estamos diciendo nosotros, que estamos recomendando de seguimiento como una parte metodológica, una parte científica, una parte técnica, ¿sí? Y que tenga validez académica. Para eso está el asesor diciéndonos si eso tiene una validez académica. Entonces les sugerimos redactarlas teniendo en cuenta esta siguiente clasificación. Por favor, apunten o escuchemos bien cuál es esa clasificación de las recomendaciones, desde qué punto lo vamos o desde qué punto le vamos a hacer su enfoque a esas recomendaciones. Puede ser desde el punto de vista metodológico. Fíjense que estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que se puedan hacer estudios posteriores o se aborde el tema tratado en su tesis empleando metodologías diferentes. De eso se trata, que siga la investigación. Bien sean más avanzadas esas metodologías o del mismo nivel, pero con otros instrumentos que ya no se utilicen solo por decirles encuestas, análisis de un laboratorio, de dos, sino con más. Ahora tenemos la posibilidad de investigar. ¿Qué otras posibilidades tenemos de verificar y analizar desde el punto de vista metodológico? Por decirles, los métodos para cuantificar y verificar los procesos, por poner un ejemplo, de filtración de agua. Pues sí, a nosotros nos venden agua filtrada, sí, pero no habrán otras metodologías con cloro o para que no haya repercusión en nuestra salud, etcétera. Entonces, ¿qué otras recomendaciones estamos dando, verdad? Hay que aplicar la metodología empleada en el estudio en investigaciones de otros temas, o también metodológicamente ustedes pueden dar una recomendación en otras áreas del conocimiento. Eso es lo metodológico, los métodos. Pero también podríamos trabajar estas recomendaciones también desde el punto de vista académico, y esto es muy importante. ¿Por qué se vuelve muy importante esto? Ustedes recuerden de que ustedes están haciendo un trabajo de investigación técnico-científico con la metodología del marco lógico, que aunado a eso lleva un método científico donde es comprobable, es factible de hacer. Y entonces las recomendaciones van desde este otro punto. Ya hablamos de lo metodológico, que puedan usar otros métodos, otras técnicas. Pero ahora desde la vista académica, fíjense que es importante que al finalizar nosotros ese estudio, se deje una invitación a la universidad, a la facultad, al programa académico, a los compañeros, a los colegas, sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado en la tesis, en nuestra tesis. Entonces, dejando por sentado el porqué de esa relevancia, ¿verdad? Es importante. Además, dependiendo de la investigación realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora en el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense que desde el vista académico, por ponerles un ejemplo, por allá hicieron una investigación de una tesis de la evaluación agroeconómica del cultivo de la cebada. Era solo para producción de semilla.
pero después dejaron una recomendación ahí de que ese cultivo de la cebada podría mejorar, ¿sí? La nutrición en los animales, más que todo el ganado vacuno. Entonces ya viene alguien más y dice, miren, casi que con la misma metodología y vamos a ver el estudio bromatológico, así se llama, de esta planta para ver si sirve también como alimento de vacas lecheras, etcétera. Entonces, vean, lo estamos haciendo desde el punto de vista académico o recomendarle a algún compañero o a la universidad que se sigan las investigaciones. Eso es el fin de una recomendación desde el punto de vista académico, pero también hay recomendaciones prácticas. Ya hablamos de las recomendaciones, las primeras cuáles eran, contéstenme ahí en casita o donde estén viendo la clase. ¿Recomendaciones qué? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las primeras fueron desde el punto de vista metodológico para recomendar otras metodologías. Ahora, desde el punto de vista académico, obtener esa relevancia con los compañeros, con la universidad, para que se sigan haciendo esas recomendaciones o esos informes o esos proyectos. Pero también hay recomendaciones prácticas. En caso de que el estudio de nosotros sea aplicado a alguna organización, alguna empresa, alguna institución, porque ellos fueron los financieros, o algún sector económico, o a alguna comunidad, entonces ahí es importante siempre incluir en esas recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio, que en la comunidad se necesita un poco más de investigación, ya sean para corregir algunos aspectos o emprender algunas mejoras o incluir nuevos elementos para la solución de la problemática que estamos abordando. Como nosotros lo que estamos haciendo es quitando un problema. Entonces, si ya lo tenemos desde recomendaciones, desde lo metodológico, que puede ser una o dos, mucho, o las recomendaciones desde el punto de vista académico o práctico, entonces, adicional a todo esto, este punto puede tener una extensión aproximada, ¿sí? De las recomendaciones de una página, pero de manera que cada párrafo escrito sea dirigido a un actor en específico, ¿verdad? Entonces va a resultar ahí relevante no extenderse, pues ya dijimos, es un componente adicional, salud, de la tesis, que no debe decir más que lo realmente necesario, ¿verdad? Entonces ahí cabe resaltar que en algunos casos no se incluyen esas tres categorías de recomendaciones, ¿verdad? Mencionadas, sino una de ellas o todo depende del tipo de investigación realizada. Aquí está condensado lo que les venía platicando desde el inicio de la clase. Teniendo yo ya esto muy bien configurado en lo que voy a hacer en las recomendaciones, cómo las voy a obtener y cómo las voy a dar a conocer, pues lo importante va a ser que apliquemos algunas normas. Cuando yo esté haciendo mi informe, por favor, de la American Psychology Association, que son las normas APA, por eso ahí su nombre, ahí está bien definido, ¿ya? Pues nuestro inglés a veces nos compromete a, como dijera alguien, hasta para hacer menos. Bueno, pero ahí está la Asociación Psicológica Americana, mejor se los digo en español, de la American, ¿sí? Las normas APA, ¿qué son? Son referencias para hacer referencias y bibliografías, pero ojo con esto. Fíjense ustedes que el logo de la American ahí está, es esta figura que estamos diciendo. Pues las normas APA tienen su origen por allá en 1929 y nace por una necesidad puntual de lectura para darle un seguimiento a la lectura que yo le hago a un libro, a una revista, a una tesis, no digamos, ¿verdad? A un informe de investigación. Porque allá en 1929, cuando un grupo de psicólogos, también antropólogos y administradores de negocios,
Pues acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura. Fíjense, a codificar componentes de escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Por eso nos ponen números, nos ponen letras, que al pie de la página o al final, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final de la bibliografía, ahora se usa mucho la e-grafía o la webgrafía, pero todo tiene una norma, un principio de llevarlo a cabo. Entonces, como en otros estilos de editorial también, como se da en las normas ICONTEC o las normas IEE, estas normas APA como tal se enfocan en definir el uso uniforme de lo que se necesita, de esas características principales que necesita la universidad rural para que nosotros hagamos bien ese informe por medio de las normas APA. Entonces, aquí nace la posibilidad de que uno les comente de que hay que hacerle la lectura, cuáles son las normas APA. Porque en los links de la universidad, cuando uno dice aplicar normas APA, ¿qué tengo que hacer? Ir a leer qué son esas normas APA y son estas. Y yo solo les estoy dando, como decimos, una pincelada aquí, pero que les va a servir de mucho. Como en otros estilos de editorial también, que ya dije en la INCONTEC, las normas APA se enfocan en definir entonces el uso uniforme de esos elementos. ¿De cuáles? Está normado qué márgenes y formatos se va a utilizar en el documento. Puntuación y abreviaciones, tipos de letras, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, cómo hacerlas, citación de referencias. Si nosotros leemos y comprendemos qué nos pide esta norma para hacer nuestro trabajo, pues se nos va a facilitar. Ya queda como consejo de que ustedes bajen. Ahora es tan fácil que las normas APA nosotros las clasifiquemos para nuestro trabajo de investigación de la universidad. Entonces, bien dicen de que la última versión de las normas APA corresponde a la 6ª edición, salida ya hasta este año, del 2020 al 2021, y aquí en este manual cuenta con más de 300 páginas, pero yo no me voy a leer las 300 páginas. Lo que voy a hacer es cómo usarlas para mi trabajo de investigación en esa publicación que voy a hacer, porque esto es a nivel internacional y es uno de los estándares más aceptados, estándar. ¿Ya? Entonces, en este sitio web, cuando ustedes se metan ahí a las normas APA, pretende poner al alcance de las personas hispanohablantes las normas APA actualizadas, fíjense que de una manera organizada, y nos dan muchos ejemplos. Entonces, ustedes pueden tener imagínense ustedes en la terna examinadora y que les digan, miren cómo utilizaron las normas APA en su trabajo, solo porque a alguien se le ocurra preguntarles, pues aquí está. Ustedes tienen el enfoque y ya tienen la evidencia y el conocimiento de qué fue lo que realizaron en su informe, ¿verdad? De acuerdo a las normas APA, que están de una manera bien organizada y con todos los ejemplos posibles. Otra de las situaciones que debemos de ver con las normas APA es que nos preguntamos, ¿cómo se hace una bibliografía según las normas APA? Hay autores según las normas APA que vamos a poner aquí casi como un ejemplo, ¿sí? Cita siempre todos los autores de las fuentes relevantes en tu lista de referencias, o sea, ustedes deben de tener a todos los autores que el libro tal, que, bueno, ya tienen sus libros ahí, o de dónde sacaron la información, que debe de ser fidedigna y real, debe ser muy, muy real, ¿verdad? Que sea muy aceptada dentro de los parámetros de la investigación. Entonces, para el orden de esos nombres, usa el que la bibliografía en sí ha usado, no alfabéticamente. Ya, con esto les digo, empiecen siempre con el apellido del autor, seguido por una coma y luego las iniciales de su nombre. Por lo regular así los encontramos. Pero entonces, ¿cómo voy a citar yo en normas APA 2021? Pues esas normas APA
determina, oigan bien, de una vez vayamos aprendiendo, que para los nombres de los autores en las entradas de la lista de referencias se debe proporcionar, debemos de proporcionar el o los apellidos del autor. Fíjense, primero vamos con los apellidos del autor seguidos de las iniciales de sus nombres. Me voy a poner de ejemplo. Si yo ya hubiera escrito, bueno, en aquel tiempo lo hicimos por ahí, sobre enfermedades de las plantas relacionadas a la fitopatología de la caña de azúcar, pues entonces si alguien hubiera visto ese compendio que nosotros hicimos, hubiera visto ahí, y él en su bibliografía, los primeros con apellido con A, los que ya tenía de referencia, después los de B, después iban los de C, Carredano Romero, así como dice aquí, coma, RI, ¿verdad? Porque solo me están pidiendo las iniciales del nombre, que quiere decir RI, René Irán. Entonces en la cita, en el texto, proporcione solo el apellido o los apellidos juntos con el año. Entonces después de RI ya se va el año. Va. Ya aprendimos la primera parte de la bibliografía. Luego, ¿qué hacemos? Directrices que nos dan para redactar referencias bibliográficas, que es muy importante. Miren ustedes, cuando yo estuve en la universidad, qué bonito hubiera sido de que alguien me hubiera dicho cómo hacer mi bibliografía. Yo tuve que buscar y leer mucha bibliografía de la bibliografía, como su nombre, valga la redundancia, como su tema lo indica. ¿Ya? ¿Cómo redactar bibliografías en aquel tiempo? Imagínense ustedes cuando, Entonces, lo primero que yo hice fue determinar, ya, de acuerdo a las normas APA, el autor, apellido e iniciales de los nombres. Luego, año de publicación, por lo regular va entre paréntesis. Luego, el título del trabajo y subtítulo, o sea, del libro, separados por 2 puntos. Puede ser en itálicas, en Arial o negritas. Esto se los va a pedir la universidad en la guía para hacer el informe. Ojo con eso. Y luego vamos a describir la edición. A partir de la segunda edición se abrevia con el número 2, ¿verdad? En Madrid, España, por decirles algo. Edición 2 o edición 3. El lugar de la publicación, ya les decía yo ahí, Guatemala, Guatemala. O Guatemala, Guatemala, si fue, o puede que haya sido en algún departamento, ¿verdad? Ahí va a decir en el libro qué tipo de publicación tiene y qué editorial el Limusa u otros, ¿verdad? U otros libros. Entonces, miren, solo para hacer la bibliografía debemos de verificar 6 puntos. Los apellidos con iniciales, el año de publicación entre paréntesis, título del libro o del trabajo, ¿sí? Luego la edición, a partir ya de la segunda edición se abrevia con edición 2 o edición 3, porque las van mejorando, ¿verdad? Pero si es un solo libro, edición 1, no se pone el 1, no, es el único, ya se sabe. Y el lugar de la publicación puede ser Puebla, México, o editorial Trías, o editorial Limusa, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien. 6 pasos importantes para hacer la bibliografía de nuestro trabajo de investigación. Ya aprendimos a hacer las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Ahora nos vamos a ir a lo primero que tiene un informe de investigación para la universidad. Entonces ya sé qué concluí, qué recomendé, cómo hice mi bibliografía. Ahora voy a hacer mi introducción. Y aquí hay un reto muy importante para nosotros, porque la introducción es una parte muy importante en la descripción de un proyecto. Entonces, por lo regular, es la parte más leída y la que va a determinar en gran parte la actitud del lector en adelante. Entonces, debemos de utilizar, como decimos en buen chapín, una buena verba, ¿ya? O sea, hablar técnicamente, ¿sí? Pero si es para un ensayo, pues artículo, trabajo académico,
La introducción cumple la función de describir la esencia y el contexto del proyecto. Entonces ahí al tiempo que presenta de forma clara el orden de los distintos temas que contiene. Entonces es recomendable escribir esta sección una vez que tenemos el resto del proyecto escrito, por favor. La introducción la van a escribir de último, no es la primera, ¿ya? No como muchos hacemos. Introducción, en el trabajo encontrar así, pero ya después hacemos introducción, objetivo general, objetivo específico, máxime cuando hacíamos los textos paralelos. No, primero de hacer todo el trabajo, ya tenemos bien visualizado, ¿sí? Con todo el conocimiento y luego hacemos la introducción, ¿sí? En el trabajo encontraremos los objetivos, los cuales nos llevan a comprender y todo. Bueno, rapidito, así en 2, 3 líneas. Cuando ya comprendimos esto, la revisión bibliográfica o el marco teórico del trabajo nos lleva a comprender que o a determinar. Miren, entonces ya sabemos en forma clara el orden de los distintos temas, ¿verdad? Y la introducción nos va a llevar a una parte y las partes que se deben de incluir dentro de la introducción de las que ya les venía hablando. Bueno, entonces, ustedes van a decir ahora, ¿qué partes se deben incluir en la introducción? Antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Algo que ya ocurrió, pero antecedentes del tema para su ubicación en contexto, ahí, de nuestra investigación. Eso es lo que nos solicita la universidad. Cómo se va presentando el problema, ¿verdad? Eso es introducir. Entonces, ya cuando yo tengo esos antecedentes de que se han realizado investigaciones de acuerdo al tema tal y tal y tal, pues el problema que se ha encontrado es ¿sí? Entonces ya explicamos, nosotros o nuestro grupo o nos dirigimos a investigar con el propósito de quitar inconvenientes que se han venido, ¿sí? De acuerdo a nuestra investigación y los objetivos del proyecto, generalmente incluyendo entonces, ¿qué? Los principales resultados de una eventual investigación o análisis, pero en pequeño, ¿verdad? Entonces, hay que ir haciendo un resumen de toda esa estructura que presenta todo el proyecto en caso de ser necesario. Pero tienen una opción. Aquí dice, opcionalmente se pueden incluir algún anticipo de conclusiones a las que se llegó, pero así pequeñísimas, ¿verdad? Para que ellos sepan, entonces esto también, aparte de que lo están concluyendo, ¿sí? Es parte del trabajo de investigación. Entonces el lector como que se motiva más a leer, ¿verdad? Y en esa parte de la introducción, por favor, a continuación vamos a ofrecer una serie oigan bien, de recomendaciones para hacer la introducción, no de hacer recomendaciones, porque eso ya lo hablamos, sino la forma o tomar en cuenta a la hora de escribir una introducción para un proyecto. Y entonces, aquí vamos a determinar, ¿sí? Que seamos concisos. Contésteme usted allá donde está escuchando la clase, ¿qué es ser concisos? Vamos a ver, ayúdenme, contéstense ustedes ahí. ¿Qué es ser conciso? Y si no, váyanse al internet y diga qué es ser conciso. Pues la introducción es la primera parte del proyecto. Lo primero que debemos es asegurarnos de que ser conciso es claro y bien determinado todo lo que queremos describir, ¿verdad? Que la introducción sea simple y atractiva, que sea simple a la hora de escribir esa introducción. Es importante que su redacción sea lo más simple y atractiva posible. Despertar el interés del lector y que pueda entender fácilmente de qué se trata. Son dos aspectos muy importantes de la introducción, ¿verdad? Entonces, en caso contrario, reducirá el interés del lector y se sentirá menos motivado a leer el resto del proyecto, ¿verdad? Y lo estamos haciendo como proyecto. Entonces, simple y atractivo, conciso. Muy bien. Otra parte. ¿Cómo obtengo yo los antecedentes del proyecto?
como ya lo mencionamos en una clase anterior, pero también aquí lo podemos describir otra vez. Fíjense que escribir los antecedentes implica explicar el porqué de nuestro interés por el proyecto que estamos escribiendo. Entonces, ya en ese sentido, es importante desarrollar el origen de la idea que inspiró a realizar esa investigación. Miren, la Universidad Rural tiene una guía de tipos de trabajos de investigación que se deben de realizar de acuerdo a las carreras que tienen. Y entonces ya les está facilitando aún más, porque ese es el interés de la universidad, es el interés de ustedes, con el enfoque en cada uno, si es un área ambiental. Y entonces, ¿qué nos inspira a hacer la realización? Ahí van los antecedentes del proyecto. Aportar este tipo de información es vital, porque ahí explicamos la historia, el contexto que hay detrás del trabajo presentado. También debemos de explicar las razones, ¿sí? Aquí están las razones de la elección del tema. No porque no lo hayan impuesto, no, porque nosotros también podemos elegir el tema que vamos a desarrollar, pero esto de acuerdo a la guía que nos pone la Universidad Rural. Ojo con eso. Es importante explicar por qué se eligió el tema y qué impulsó a su realización. Entonces, la razón que lo motivó o los motivó, además de aportar esa autenticidad de la investigación, o sea, que sean ustedes auténticos y que haya credibilidad del proyecto, es algo que a los lectores les interesa mucho saber, el por qué se está investigando. Y hay que destacar los problemas. Ya supimos cómo hacer el árbol de problemas, después pasarlo en una función positiva, ya no lo pasa a ser un propósito con sus fines, sus componentes y sus acciones o sus actividades a realizar en la raíz del árbol. Entonces hay que destacar los problemas. Destacar los problemas nos dicen que motivaron a la realización del proyecto, o sea, por qué nosotros estamos realizando eso, y será de gran ayuda para explicar el por qué la elección del tema. Más que todo en la introducción va eso, y todo va en pequeñito. Muy bien. ¿Entendimos ya esta parte? Va, entonces veamos cuál es el esquema del proyecto globalizado. Entonces, es importante que nosotros vayamos mencionando cómo está compuesto nuestro proyecto y cuáles son las partes más relevantes. Fíjense que de esta manera, entonces el lector tendrá un panorama general del tema y sabrá por qué debería leerlo, ¿verdad? Entonces, veamos, la extensión del proyecto. La extensión de la introducción no debería ser superior a una página. Ojo con eso. Procura ser breve, pero de todo se habla ahí en una página. Pero además de eso, debemos de ser, ¿qué? Muy creativos. Porque en la creatividad está la elección de cómo entregar el informe y qué escribir dentro de la introducción. Miren, si el tipo de proyecto permite salir del formato tradicional a veces, esto como un ejemplo, o formal, pues hay que ser creativo para dar la introducción. Si nos dieran esa posibilidad, pero no lo creo porque hay una guía, pero en otros proyectos de investigación, cuando ustedes ya se dediquen a hacerlos o ya los están haciendo, pues incluyan color en las fuentes. Hay que agregarles en unos anexos fotografías o algún diseño. Pues esto tendrá también un impacto positivo y ayudará a mantener el interés del lector. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, nos vamos y determinamos, aprendamos entonces, si se pudiera, no sé si ustedes han visto esto a manera de conocimiento dentro del programa de la clase, también podemos hacer un prólogo, pero si la universidad no lo pidiera, pues aquí está, que es un prólogo. Un prólogo del griego tipo hoy, o prólogos de pro antes y hacia, o sea, algo en favor de, y logos
palabra o discurso. Entonces estamos haciendo un discurso a favor de lo que estamos investigando. Aquí ya podemos describir y ser muy creativos, porque es un breve texto preliminar en una hojita. Le vean ustedes cualquier libro y luego dice prólogo. ¿De qué se trata el prólogo preliminar de un libro? Está escrito por el autor o por otra persona que sirve muchas veces de introducción a su lectura, y no es la introducción del tema, sino el por qué se llevan a cabo las situaciones, sirve para justificar y el por qué el aporte al haberla compuesto, ¿sí? Esa investigación, y al lector para orientarse en la lectura o disfrute de ella, ¿verdad? Por medio de un prólogo. Entonces el prólogo es además ese escalón previo que sirve para juzgar o expresar o mostrar algunas circunstancias importantes sobre la obra, el libro, el informe de la investigación de nuestra tesis, pero el prologuista quiere destacar, vean ustedes, esto es muy importante, o desea hacer énfasis para animar a la lectura de ese tema que nosotros... Miren, si nos tocara un tema de metodologías de enseñanza y aprendizaje, el prólogo, ¿cuál sería? Hablar de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, cómo los niños aprenden, cómo los jóvenes, cómo los señores. Estamos haciendo una investigación andragógica, es con adultos, pues la andragogía nos lleva a pensar, y miren ustedes, nos pueden motivar a que nosotros dentro del prólogo podamos seguir leyendo, ¿verdad? Ahora sí, ya aprendimos entonces a hacer conclusiones, recomendaciones, bibliografía, la introducción del trabajo, hacer el prólogo, pues ya las normas APA ya nos llevan a hacer la bibliografía como tal. Las normas APA también nos dicen cómo hacer un índice, pero aquí vamos a hablar también de la presentación de un trabajo de investigación. Entonces, ese trabajo de investigación constituye ese resultado final de una investigación y la cual debe contener un formato normalizado. En la universidad se los pide, pero eviten el lenguaje coloquial, hablar así como nosotros hablamos todos los días. No, aquí debe de ser un poquito más técnico y hay que adquirir formalidad en la redacción, ¿verdad? En la estructura y el contenido. Entonces, a manera de expresarlo así, los tipos de presentación, se recomienda entonces que la presentación de un trabajo sea con un formato de los trabajos científicos, con normas APA, etcétera, que en algunos aspectos será similar a la presentación de un trabajo escrito. Y vean ustedes que lo más importante es de que todo lo que venimos leyendo y venimos estructurando hay en la universidad encontramos. Ojo con eso y eso apunten. La elaboración del informe final de la universidad se basa en requisitos establecidos en la URURAL G, y ahí hay unos links en la plataforma de la universidad que son links específicos para alumnos previo a la realización de informes. Eso sí, tienen que investigarlo, ir a la plataforma y decir, bueno, ¿y cómo es esa guía para hacer trabajos de investigación con la universidad? Eso nos lo hubieran dicho desde el primer semestre, ¿verdad? Para ir nosotros estandarizando y entendiendo cómo se hacía la tesis. Pero en muchos de los casos, si no lo hemos aprendido bajo ese enfoque, pues ahora todavía estamos a tiempo para que bajemos esas guías, esos links específicos para alumnos para realizar esos informes. Miren qué interesante lo que estamos viendo. Y entonces, ¿a partir de qué? De que hoy aprendimos a realizar conclusiones del informe final. Sí, fue la primera parte. ¿Hicimos recomendaciones de informe final? Sí. ¿Redactamos la bibliografía de acuerdo a la norma APA? También aprendimos, ¿verdad? Y de último dijimos que íbamos a interpretar que haciendo las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía, ya, esto nos iba a dar la posibilidad de redactar la introducción. ¿Aprendimos a hacer la introducción?
Sí aprendimos. Y también aprendimos a hacer el prólogo, pues sí, es un antes de. Y entonces, por último, les dije de la presentación. Con esto de las carátulas y elaboración de informe final, pues aquí tenemos nosotros requisitos generales. Voy a ver si los puedo abrir, ¿sí? Y vean ustedes, ¿ya? Voy a ver, voy a determinar si puedo, eh, solo déjenme explicarles así rápidamente para que ustedes vean de que la universidad pide esos links. Entonces, voy a dejar de compartirles mi presentación y voy a ver la posibilidad, ¿sí? Así rápidamente en un minuto vamos a ver de qué se tratan todas esas guías. Ustedes las pueden bajar, eso no hay problema, ahí cualquiera las puede bajar como alumno, ya con su número de carnet, etcétera. Entonces, permítanme, voy a ver si puedo dejar de presentarles un ratito esto, ¿sí? Y puedo compartirles, aquí está, vean, fíjense ustedes que aquí está, ¿sí? ¿Lo ven por ahí? Vamos a ver, sí, lo estoy presentando, miren, tienen que ver el ajuste de costos. Ahí nos dicen, por medio de guías, cómo se hace el árbol de objetivos, cómo se hace el árbol de problemas, quién va a ser su asesor específico designado, cómo se hace un cálculo de muestra para la población finita y la infinita, cómo son las carátulas del tomo 1 y el tomo 2 en la otra clase, en la siguiente, después del examen parcial, del segundo. Ya viene otra clase para determinar bien cómo es el informe y ya vamos a estar hablando de que ustedes realicen todo esto, si es una carátula de graduación, si es coeficiente de correlación el que van a utilizar, si es un form general, líneas de investigación por área geográfica, que es un marco lógico y su matriz. Ahí está toda la guía, ¿verdad? Y ahí está la tabla de contenidos de los trabajos, la proyección en línea recta, el modelo de solicitud para hacer la tesis, el modelo de declaración jurada, el modelo de la carta para solicitar, todo. Ahí está, y la tabla de contenidos por orden. Entonces, estimados alumnos y alumnas, esto es lo importante del día de hoy, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa posibilidad de compartir con ustedes la presentación de ese trabajo de investigación. Entonces, para mí, el día de hoy fue un gusto haberles dado esta linda y hermosa clase, porque esta es de mucho entendimiento. Entonces, lo último que llegamos a hacer, y ojalá estudien mucho, ¿sí? Son las preguntas de la clase 11. Y la primera pregunta dice, son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Constituye la última parte del contenido de la tesis e investigación y representa el discurso de cierre de la misma. Estamos hablando de, hay que investigar de qué se trata. Número 2, ¿qué es lo que constituyen las recomendaciones en un trabajo de investigación o proyecto? Número 3, ¿a qué le llamamos recomendaciones desde el punto de vista académico? Número 4, como en otros estilos de editorial, véase normas ICONTEC, IEE, las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos, tales como, muy bien, la número 5, sea para un ensayo, un artículo o trabajo académico de investigación que nos pide la universidad, esta cumple la función de describir la esencia, y el contexto del proyecto, al tiempo que presenta de forma clara el orden de los distintos temas que contiene. Estamos hablando de... Muy bien, pues todo lo planteamos, todo lo dijimos, y no me resta más que darles muchas gracias por su atención al día de hoy. Y como la universidad lo que necesita es tener profesionales bien definidos, con mucho conocimiento, pues queda también de que sigamos en los protocolos de bioseguridad, por favor, para que así
todos lleguemos a ser los buenos profesionales que necesitamos ser de parte de la universidad. Síganse cuidando, utilizando ¿qué? La mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, muy importante, o la utilización del alcohol o del alcohol gel. Cuídense, protéganse, que todo salga bien en la segunda evaluación parcial, que Dios les bendiga y les proteja y sigan estudiando. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente clase.